Me gustaría replantear lo que planteé ayer, pero lo hice mal y hoy creo que va más apropiado a... Sobre todo porque, si no he entendido mal, Carlos, ¿no? Has planteado como que no habría que echar todo el muerto al problema de la educación. Yo creo que es propiamente ahora, junto con el capitalismo, que se llega hasta... Ayer tampoco lo nombraron el nuevo capitalismo cognitivo, donde realmente hay un teórico estadounidense joven, que no me acuerdo el nombre porque me parece mejor su aporte que su nombre, pero bueno, que es el Study Centrification, donde la economía actualmente solo se basa en las universidades, en el saber que produce la gente que sale de esas universidades. Y Florida, Richard Florida, que dice la Creative Class, donde produce la empresa, bueno, Silicon Valley. Es ahí donde yo creo que la importancia de la educación que tiene actualmente, porque es, digamos, el futuro de la economía. O sea, la producción ya es lo que dice esta gente, es que cuando tú creas ya estás consumiendo. Y es más o menos lo que podría haber dicho Santiago cuando decías que instituyes pero desinstituyes el producto, ¿no? No, autoinstituyes, ¿no? ¿Cómo decías? Bueno, instituías el producto, o sea, fabricabas, pero no había suficiente tiempo para aprovecharlo. Es, más o menos es lo que... Uy, ya, se me ha ido. Sí. No es... Y luego, siguiendo con la educación, el problema que ha planteado el joven, bueno, yo también soy joven. Yo creo que, cogiendo las palabras de Deleuze, cuando dice el devenir mujer, devenir hombre, no es que existe la diferencia entre el hombre y la mujer, incluso físicamente. E incluso actualmente, aunque tengan el mismo puesto, se sigue cobrando menos siendo mujer que hombre, en el 2010. Aunque por muy tópico que quede, pero mi hermana cobra menos. Bueno, sí. Más que igual ser mujer u hombre, el hecho es que hay mujeres que devienen hombre. Para Deleuze, el devenir hombre no era que tenga pene o vagina, sino el hombre blanco, con poder, y puede ser perfectamente una mujer. No sé si me estoy explicando. Entonces, el hecho de que sea hombre y mujer, en la economía actual, yo creo que mezclan estas dos. Un arcaísmo que divide entre géneros físicos, hombre y mujer, y el nuevo producto, no sé qué le llama el devenir mujer o hombre, que puede entrar cualquier personaje, sea una mujer o un indígena. ¿Me explico? Era simplemente eso. Y si no es importante que el proyecto de la ilustración se reduzca principalmente a esta educación que parece, según la economía cognitiva, es la que va a dar los siguientes pasos. Bueno, yo creo que la gente ya está marchando, estamos sobre la hora. Una pequeña presentación. Soy psicoanalista y he venido a escucharos y a aprender de los filósofos, pero como he escuchado algunas intervenciones en torno a Freud, que es nuestro padre, espero que no sea primordial, pero padre sí, quería quizás solamente hacer alguna puntualización. Es verdad que yo creo que Freud introduce un elemento en un cierto discurso racionalista, aunque, como bien decía Celia, había antecedentes de los que habían visto ya el gusano en la manzana y habían hablado de afectos y de intereses.
Pero es verdad que quizás Freud ha pasado la historia como ser ese que nos cuenta que nuestra mente, nuestro pensamiento no está en el centro del cosmos, ¿no? O que opera ese descentramiento. Ahora, eso Freud lo hace bascular sobre varias cosas. Una de ellas sería la sexualidad. Y Fernández Liria nos traía hoy el tema del lenguaje. Yo lo único que quería precisar es que a día de hoy, al menos entre muchos de los psicoanalistas y de las psicoanalistas que intentamos repensar la historia y nuestra tradición, ponemos más énfasis en varios elementos que Freud planteó, como serían la indefensión primigenia del ser humano, que tiene una capacidad para el contacto, pero también una apertura para hacer propio lo que es el esquema del otro, la ilusión del otro y el mito del otro. Entonces, en esta medida, digamos que yo creo que el problema no es solo entre vivencia prelingüística y lingüística, sino que nosotros como seres humanos soñamos, nos imaginamos, nos identificamos aún antes y sentimos cosas en nuestro cuerpo, aún antes de saber si somos yo, si somos hombre, si somos mujer, y desconociendo en parte cuál es la frontera entre la ilusión y la realidad. Entonces yo creo que todo ese mundo, que solamente una parte del cual transcurrirá a través del lenguaje, es constitutivo por una parte de nuestras ilusiones, pero también de nuestra superstición. Al mismo tiempo de nuestros proyectos, incluso revolucionarios, por eso podemos pensarlos, pero también de ilusiones que nunca vamos a poder concretar. Entonces, yo prefiero, digamos, esta vía que os propongo a los filósofos y las filósofas, porque a mí me parece que es la más rescatable y en la que podemos seguir, juntándonos para pensar. Vale, muchas gracias. Abrimos un turno de respuestas. A ver, me gustaría plantearlo, yo creo que se me escucha, ¿no? Pues quería plantear un tema y me encantaría que me pudieran responder los tres ponentes brevemente y vamos a intentar hacerlo de la manera más concisa porque es un tema muy complicado y que la verdad, ser la última pregunta, introducir este tema tiene muchos riesgos. Entonces intentar tratarlo de la manera más rápida posible, por lo menos de plantearlo y a ver qué les parece a los ponentes, porque es un tema muy polémico que divide tanto al feminismo como a la izquierda. Pero me encantaría saber y escuchar en público pues qué piensan los tres pensadores marxistas y feministas en la mesa. A ver, podría empezar a plantearlo con una pregunta a Celia. El tema es el de la prostitución, que es un tema que, como digo, ahora mismo muy polémico y yo estoy enteramente dispuesta a pensar y repensar sobre ello, y el movimiento feminista, en lugar de enfrentarnos, deberíamos seguir pensando y repensando. Pero teniendo aquí, pues sobre todo a Celia y a Carlos y a Santi, me encantaría saber, aunque más o menos un poco por adivinar, las posturas. Al hilo de la exposición de Celia, quería plantear si existe la posibilidad, Celia, de establecer un hilo de continuidad entre las mujeres de Ciudad Juárez, que están a la intemperie, real y simbólicamente, con las mujeres, como tú has establecido, de Kubrick, en ese burdel tan lujoso, y con, por ejemplo, las mujeres de la Casa de Campo, aquí en Madrid. Si así fuese y se pudiese establecer un hilo de continuidad entre esos tres espacios, a lo mejor podríamos, según las definiciones que tú has expuesto, definir tanto, patriarcalmente, tanto el imaginario rusoniano de Sofía como el imaginario libertino, sadeano de Justine. Es decir, el contrato sexual tendría dos caras de una misma moneda, como es el matrimonio y la prostitución, de tal manera que desde una perspectiva feminista habría que abordar ambos fenómenos y buscar qué se quiere proponer
y tener en cuenta el componente patriarcal de ambos. El feminismo se divide a este respecto y la división del feminismo me interesa también mucho plantearla al hilo de Carlos y Santi, porque es una discusión que yo creo que recoge la discusión actual sobre la defensa de los derechos. Sobre qué es lo que tenemos que defender, dado que las nuevas generaciones y los movimientos sociales se unen, y eso es afortunadamente, a defender los derechos de los distintos colectivos, ver en qué consisten esos derechos y cuáles son los derechos que hay que defender. Como decía Carlos, no basta con la educación, el derecho puede mucho más que los productos de la educación. Por ejemplo, respecto a los derechos de las mujeres, hacen falta leyes, instituciones, etc. No hay que dejarlo solamente, por supuesto es necesaria la educación, pero no hay que dejarlo solo en ese terreno para poder cambiar la realidad. Entonces, si ahora mismo el debate es legislar al respecto del fenómeno de la prostitución, se divide en el derecho a no ser prostituida, como defiende la abolición, o el derecho a las mujeres, o la defensa de los derechos de las mujeres en tanto que prostitutas, es decir, el derecho de las trabajadoras sexuales, sus derechos. La pregunta, Celia, sería, como se plantea desde la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, si es posible. Yo ya adelanto que mi opinión creo que me es bastante imposible pensar en esa posibilidad, pero me gustaría saber tu opinión, si es posible revertir el orden de la dominación masculina, como has señalado tú, en el imaginario libertino, desde dentro. Es decir, si es posible que las mujeres se empoderen y el feminismo entonces puede defender el ejercicio de la prostitución y la posibilidad de que las mujeres se empoderen desde ese lugar, en tanto que mujeres prostitutas. Si existe alguna posibilidad de empoderamiento, es la palabra que se utiliza desde esta parte del feminismo, que a mí me cuesta entender y me gustaría saber tu opinión. Yo ya conoces mi opinión al respecto, me gustaría saber la tuya. Y si fuese así, o qué habría que pensar, como has dicho tú, habría que volver a escribir el contrato social para no caer en el contrato sexual que señala Carl Feynman, y pregunto yo, ¿y qué hacemos con el otro contrato sexual, que es el de la prostitución? En ese nuevo contrato social, ¿en qué lugar queda ese contrato prostitucional? A Carlos y a Santi. Santi, en el último libro que habéis publicado los dos juntos, hay un apartado muy interesante que me viene muy bien para esta ocasión, que dice así. Pero lo que desde luego no nos importa nada es el hecho mucho más extraño y mucho más extravagante de que para poder vender y comprar en público la virginidad de Natalie hemos tenido que permitir antes que 80 empresas multinacionales vendan y compren nuestra agua, nuestra tierra, nuestro aire y nuestro fuego. Aquí señalando que se ha convertido la sociedad de consumo en donde no hay lugar para la sociedad. Bien, a mí me parece que, comparto esto, pero me parece que la definición sería más precisa. La virginidad está en venta al mejor postor mucho antes de que se venda la tierra, el agua, el aire y lo que cuenta Polanyi. Solamente una vez que se ha vendido eso, se convierte en un derecho el vender la virginidad. Entonces me gustaría saber vosotros qué pensáis al respecto. ¿Hay que defender el derecho a ser prostituida o hay que defender el derecho a no ser prostituida o el derecho deviene en tanto que mujeres prostituidas? Si el fenómeno de la prostitución hoy en día se plantea la siguiente tesitura: el 90% de las mujeres que están en prostitución son mujeres que no tienen derechos, ¿qué es lo que hay que hacer? El derecho, como dice Carlos tantas veces, tiene que exigirle a la realidad y a la sociedad, o el derecho tiene que adaptarse a la realidad y a la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Es decir, aumentar los derechos de las mujeres para que no se vean obligadas a prostituirse, obligadas a interpretarlo como se la gana, o los derechos se vienen de las mujeres en tanto que prostitutas y ya estamos en esa situación. Desde vuestra perspectiva, me gustaría saber cuál es vuestra opinión. Es decir, si una mujer tiene el derecho a hacer una felación a cambio de un plato de comida, o si una mujer tiene derecho a un plato de comida simplemente porque tiene hambre. Es decir, no sé si se me ha explicado y lo siento porque la última palabra un debate un poco complejo. Ya está.